Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos ya con ustedes directamente desde la capital de la República para ir con una entrevista que nos parece que va a ser bastante interesante y dilucidadora respecto de la situación que están viviendo los detenidos de las últimas manifestaciones callejeras a propósito de la oposición a las enmiendas constitucionales. Esta mañana está con nosotros el dirigente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, Edwin Bedoya. Muchísimas gracias, mi querido Edwin, por venir esta mañana. ¿Cuál es la información respecto? Se habla de 25 detenidos, se habla de que entonces va a haber un habeas corpus. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los detenidos? ¿Cuántos dirigentes sindicales están involucrados en este tema? ¿Y qué perspectiva tienen ustedes más que nada de solución de este problema? Bueno, el gobierno ya nos ha tenido acostumbrados a la detención selectiva y a los golpes selectivos en las manifestaciones. Y prueba de ello es que el día jueves arremetieron con el que era y el que no era, e incluso dentro de los 25 están personas que estaban de curiosos, digamos, en el evento, otras personas que estaban en el parque elegido en ese momento, y el momento en que arremete la policía con los caballos y las motos, se meten al parque y incluso vendedores que estaban ahí les fueron golpeando. Entonces fue una arremetida realmente brutal y yo creo que milagro no salieron muertos. Yo recibí uno de estos golpes con estas manoletas de arriar los caballos, me dieron en la cabeza, me rompieron la cabeza, me dieron un toletazo en la espalda. Y yo vi cuando a Carlos Pérez le derrumbaron y no le detuvieron, sino le pegaron a Carlos Pérez y le dejaron. O sea, no había la intención de detenerle, sino de pegarle. Sabía, por eso digo, ahí hubo una selección, hubo una orden de ir seleccionando a quién daban y a quién detenían. En las detenciones, y también yo pude ver realmente los policías novatos también en la tropa, porque eran policías que se desesperaban, no atinaban qué hacer, y atrás el jefe, me imagino, de la tropa diciéndoles que tienen que pegarles, hijos de su madre, o sea, con palabras soeces y todo eso. Y de esto surgen los 25 detenidos que están en este momento guardando prisión con una sentencia de 15 días, $200 por cada policía detenido y me parece que el 25% del salario básico. Entonces, ahora en estos momentos hemos hecho algunas acciones de solidaridad y plantones frente a la Corte de Justicia solicitando la salida de los compañeros que fueron detenidos. Uno de los abogados de los detenidos nos decía que en la sentencia del juez estaba de que por haber estado en el radio de acción de la manifestación les habían detenido, o sea, algo no sustentable. Fueron los policías a identificar a los manifestantes, no los identificaron y sin embargo por haber estado en ese ámbito de acción les detuvieron. En todo caso, el nivel de violencia siempre es lamentable, lo que usted narra de la represión policial, pero el régimen, el gobierno, el ministro del Interior dice más bien que ha sido lo contrario, que hay un nivel de actitudes bastante peligrosas que pueden llegar incluso a lo que ya están siendo acusados ahora los detenidos de acciones de subversión y terrorismo. Mira, a mí me parece que yo le oí al viceministro y con mucha pena porque él estaba ahí. Y realmente él tuvo un manejo pobre del tema del manejo del control de la manifestación y nosotros tenemos videos que hemos pasado incluso por las redes porque no nos han permitido en otros lados, videos en donde gente infiltrada les empujan a los manifestantes contra la tropa y les cogen, les empujan y les atrapan. Entonces nosotros hemos visto ese tipo de acciones y el otro tema es, yo digo, la violencia llama a la violencia. El hecho de que manifestantes de Alianza País, también que estuvieron en la corte, en la asamblea, se pasen por delante de las manifestaciones de nosotros, o sea, como provocando, los policías les dejaban salir y les dejaban entrar. Entonces, eso es provocar. El hecho de poner una tarima para festejar el tema de las enmiendas constitucionales, sabiendo que hay un tema de conflicto, es provocación. El hecho de poner a la policía, más de 5.000 policías alrededor de la asamblea, significa un acto de provocación. Y lo que es más increíble y realmente una vergüenza que debe darles a los asambleístas que después de finalizada la noche tuvieron que salir escondidas, incluso en ambulancias
del Ministerio de Salud Pública. Entonces, eso da, digamos, el nivel de conciencia, de inconsciencia de los asambleístas y que vieron realmente que el pueblo ecuatoriano, el 85% del pueblo ecuatoriano rechazaba lo que habían hecho. Mientras esto está ocurriendo, también existe una gran preocupación en el ámbito laboral y es de que ya está terminando el mes de diciembre. Hay el anuncio de la fijación del nuevo salario básico unificado para el próximo año, para el 2016. ¿Cómo están las deliberaciones entre ustedes, los dirigentes sindicales, el gobierno y en este caso el sector empresarial? La gente quiere saber cuál va a ser el nuevo salario básico del próximo año. ¿Cómo están estas deliberaciones? ¿Cómo están estas conversaciones? Bueno, nosotros desgraciadamente, yo participé 4 años en el Consejo Nacional de Salarios y en los 4 años yo venía insistiendo en una propuesta de cambio de metodología y de que se implemente una política salarial y una política de empleo que vayan de conjunto. No ha habido este eco para poder construir durante los 8 años una política y lo que nos ha llevado a 2 escenarios realmente. Un escenario histórico que ha sido el repetitivo, el que no nos ponemos de acuerdo y a la final es el gobierno el que determina el salario y ya previo acuerdo en los últimos 2 años, previo acuerdo con el sector empresarial. Era visto justamente el año pasado y los años anteriores, el presidente de la Cámara, Henry Kronk, le daba una cifra y el gobierno aceptó la cifra del sector empresarial. Entonces era increíble el acuerdo que tenían. Y hay el escenario coyuntural ahora en este momento que no hay con quién discutir, porque los trabajadores, que estaba llegado, de la central del señor compañero Jaime Arciniegas, creo que es la central sindical del Ecuador, renunció a su cargo de principal en el Consejo Nacional de Salarios por parte de los trabajadores, que además fue elegido por el ministro de Trabajo saliente, Carlos Marx Carrasco, y le tocaba la suplencia al compañero Gazarango, quien es uno de los detenidos en la... Sí, el representante de usted está detenido. Está detenido. Y no va a poder asistir a las deliberaciones. No hay con quién discutir. La semana pasada yo oía declaraciones del señor Poveda, representante de los empleadores, y ahí ya daba cifras de alguna manera y yo creo que va a acercarse como el año pasado a las cifras de acercamiento con el sector empresarial. ¿De qué cifras estamos hablando? Estamos hablando del tema del índice de inflación que terminaría este año, que más o menos bordearía el 4%. Entonces, esto significa, para tener claro a la audiencia esta mañana, que sepa cuál cree usted que podría, dentro de toda esta situación que usted está narrando, el nuevo salario básico unificado el próximo año. Bueno, el nuevo salario sería la indexación de la inflación, si se da en los términos que se han venido dando con acuerdos con el sector empresarial, el 4%. O sea, me parece que por ahí bordearía el acuerdo, que no es un incremento salarial, porque no se ha tenido un incremento salarial. Eso hay que explicarle a la población. La indexación del salario significa la recuperación del dinero que vamos perdiendo mes a mes. Entonces, nosotros hemos tenido un alza salarial nula. Es decir, nosotros tenemos los mismos $354 el próximo año en valores de poder adquisitivo. $354. Claro, o sea, la expectativa de la gente es de que va a aumentarse. No hay incremento. Nosotros le hemos mencionado que a pesar, no hay un respeto a la Constitución. La disposición 25ª habla de que se tiene que incrementar hasta que se alcance a la canasta básica. Tampoco ha habido un proceso, como digo, de metodología para acercamiento. Es decir, no se va a llegar pues al costo de la canasta. No se va a llegar. Y además que las dos curvas, tanto el de la canasta básica como el del salario mínimo, nunca se van a encontrar. ¿Por qué? No por el hecho de que nosotros podamos incrementar unos $100 o $200, tampoco se va a llegar, porque en la misma manera se va a incrementar la canasta básica. Por eso digo, no hay un manejo de la política económica en el tema empleo y salario, porque están unidos a estos parámetros. Los que manejan el monopolio de los productos de primera necesidad, que son los que están impactando más en el tema inflacionario, van a subir los precios. Entonces no hay un control de los precios. Así subamos a los $100 o nosotros nos acepten la solicitud de los $100, también la canasta básica se va a disparar. Y eso amerita urgentemente una política salarial y una política, digamos, de empleo, y una política que permita una metodología
para llegar a un acuerdo en el tema salarial. En otros países no es que se necesite inventar el agua tibia, y hay en otros países políticas salariales donde se determinan por áreas geográficas, por tamaño de empresa, por sectores, y ahí se motiva la contratación colectiva como uno de los aspectos importantes para eliminar la inequidad salarial. Y otro de los aspectos es que tenemos que fijarnos que lo que nosotros estamos discutiendo es el salario básico, no es salario mínimo. En otros países existe el salario mínimo, donde muchos de los trabajadores que no están en las comisiones sectoriales reciben este salario mínimo. Pero aquí estamos hablando del salario básico, y la Constitución habla, nuevamente menciono, que se tiene que propender a la canasta básica, y esto no ha pasado. Sí, yo creo que existe muchísima expectativa entre todos los trabajadores ecuatorianos respecto de lo que será el salario básico unificado del próximo año. Lo ideal sería, creo yo, que se sienten los actores, es decir, el gobierno, los trabajadores y empresarios, para que hagan un análisis sesudo y más que nada responsable de esta realidad. Y más si se toma en cuenta que las previsiones económicas para el 2016 dan cuenta de una grave crisis económica. Muchísimas gracias a Edwin Bedoya, de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, que ha estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias también a usted. Y continuamos con más información.